saludarte. Ya. Espicha aquí a ver si nos ve. No saber manejar eso. Ya van a empezar. Buenos días. Dale, Maribeti. Listo, buenos días. Les damos la bienvenida a todas y todos y agradecemos nuevamente su presencia en esta presentación que vamos realizando de reflexión en torno al lugar de las mujeres en la iglesia con la ayuda de Isabelita. Le pedimos a todos que por favor desactiven sus micrófonos para evitar las interferencias. En lo posible, mantenerlos de esta manera y pues pedirles también que si las cámaras les hacen alguna interferencia, también las desconectemos para que tengamos una buena transmisión. Bien, como les decía, nuevamente pues agradeciéndoles a todos los que se van uniendo y a todos los que ya están con nosotras porque han querido estar con nosotros en esta reflexión. Como ustedes saben, la Asociación Colombiana de Teólogas lleva varios años haciendo teología desde la perspectiva de las mujeres como un aporte a la iglesia y a la reflexión académica. Queremos también recordar especialmente a la Asociación Colombiana de Teólogas con sede en Medellín, que a través de Natacha Ramírez, de Daisy Yolima Rendón, de Isabel Cristina Marín, de Andrea Estupiñán Salazar y de Verónica Naranjo han sido un aporte y un apoyo para este trabajo que venimos realizando. Entonces, en este segundo encuentro de reflexión sobre el lugar de las mujeres en la iglesia, recordamos que el camino de sinodalidad se realiza juntas y juntos, especialmente en estos tiempos en que las mujeres y en general los laicos somos más conscientes de que la iglesia en verdad ha de ser más sinodal, en la que se nos otorguen a todos espacios y lugares que antes habían sido negados. En esta línea, mujeres como María Ángel Marco Teja o Mari Res, junto con otras, reconocen que este es un momento favorable para superar los clericalismos. Caminar juntas y juntos es la oportunidad para crear y fortalecer un estilo eclesial de inclusión, de comunión y de diálogo. Por ello, hoy seguiremos nuestra reflexión con ayuda de Isabelita. Haremos un acercamiento a la pregunta ¿por qué las mujeres fueron excluidas? Y de esta manera se fueron dejando atrás, o más bien se fue dejando atrás la memoria de su liderazgo y el papel preponderante que ellas tuvieron en la iglesia primitiva, en las iglesias neotestamentarias, tal como nos compartirá Isabelita. Le doy la palabra a Socorro para que iniciemos nuestra presentación. Muchas gracias, Maribeti. Bueno, pues muy contentas de estar nuevamente reunidos acá en esta apuesta y en esta reflexión. Yo les quiero hacer un breve recuento para quienes no estuvieron del eje fundamental que acompañó el primer capítulo e introducir el segundo para darle la palabra a nuestra protagonista de la sesión, como es Isabelita, por ser el lanzamiento de su libro. Entonces recordemos que en el primer capítulo que trabajamos hace 8 días, titulado Prolegómenos al aporte sobre el debate de la ordenación de mujeres,
La autora parte de una confesión personal muy emotiva e interesante, fruto de muchos años de investigación, pero también de una motivación que tuvo en esta época de confinamiento, que le inspiró realmente a decidirse a poner por escrito o a perfilar mucho más todo su tema. La intencionalidad, aclara la autora, que orienta y condiciona la lectura teológica de los textos es la mirada de una mujer y de teóloga creyente que al indagar en los textos de la tradición católica cuestiona la perspectiva androcéntrica desde la que se ha interpretado el lugar de las mujeres en la organización eclesial y desde la que se han elaborado las conceptualizaciones teológicas y las definiciones del magisterio. Asimismo, es la mirada de una mujer laica que desde la eclesiología del Concilio Vaticano II cuestiona en dichos textos la perspectiva sacerdotal que sustenta la interpretación del sacramento del orden, destacando quienes ejercían formas de liderazgo y servicio en las comunidades neotestamentarias, hombres y mujeres. No eran consideradas personas sagradas ni ejercían funciones de culto, como quiera que fue a finales del siglo I, cuando se dio el paso a los ministerios del sacerdocio, conocido como proceso de sacerdotalización. Desde esta doble mirada se perfilan dos preguntas que conducen la investigación. ¿Cómo y por qué las mujeres fueron marginadas de la organización eclesial y lo siguen siendo actualmente? ¿Y por qué la Iglesia no ha asumido la diversidad ministerial trazadas por el Concilio Vaticano II y el tradicional como la única forma oficial de liderazgo y servicio de la Iglesia Católica? Ahora, en este segundo capítulo que la autora tratará hoy, presentará la referencia de textos de por qué las mujeres fueron excluidas paulatinamente de su participación. Una lectura de textos que son bien importantes tenerlos en cuenta porque nos va mostrando paulatinamente qué es lo que ha pasado con este proceso. Por tanto, el regreso a las fuentes propuesto por el Concilio Vaticano II llevó a preguntarse por la organización eclesial en el Nuevo Testamento y a cuestionar el modelo del sacerdocio del Antiguo Testamento, que a partir del siglo III se introdujo en la praxis y en las teologías eclesiales debido a la lectura tipológica que hicieron los padres de la Iglesia para demostrar la continuidad de los dos testamentos. Lectura que al incluir la continuidad del culto y las funciones cultuales, promovió la sacerdotalización de los ministerios. Al mismo tiempo, algunas teólogas que buscaban visibilizar a las mujeres en la historia del cristianismo se interesaron por el lugar que ellas habrían ocupado en las comunidades neotestamentarias y en las iglesias de los primeros siglos. Entonces, pues, Isabelita nos va a deleitar con esta presentación y bueno, vamos a seguirlo con ayuda de unas diapositivas. Isabelita, bienvenida. Abre el micrófono. Abre el micrófono. Isabelita. Perdóneme un minuto porque algo me... Que me abre la que no es. Coloca el cursor en la primera. Coloca el cursor en la primera, Isabelita. ¿En qué? Pero ¿cómo en la primera? En la primera diapositiva. En la número 1 coloca el cursor y ahí te Sí, sale. pero es que esta es distinta.
No me deja manejarla. Si quieres, ciérrala y vuelves a colocar eso, listo. Dale escape y vuelve otra vez. Digo que esto es duro para el campesino. Entonces, recordando el título, Pero no para las mujeres. los tres capítulos a los que se refería ahorita Socorro, y para entrar a responder a la pregunta de por qué las mujeres fueron excluidas de la organización eclesial, para intentar una lectura de textos en el que recorro 4 momentos, primero en las comunidades neotestamentarias, donde la participación de las mujeres fue muy activa dentro de la diversidad de formas de liderazgo y servicio que había en ellas. Luego, un capítulo en el que al mismo tiempo hay presencia y ausencia de las mujeres en la organización eclesial. Luego, la exclusión en el medioevo o su exclusión de la ordenación sacerdotal. Y finalmente, las llamadas razones verdaderamente fundamentales para negar la ordenación sacerdotal de las mujeres. Entonces, en el primer momento, me quiero referir a la situación de las mujeres en el mundo judío. No tenían estatus, eran consideradas impuras, no podían entrar, por ejemplo, al templo, no tenían estatus religioso ni jurídico. Su lugar era, como lo presentan las parábolas del Evangelio, en la casa. Y en su condición de ser impuras, de una impureza cultural y legal que se contaminaba, que se contagiaba, llama la atención la actitud de Jesús con respecto a las mujeres, porque las incluye dentro del discipulado. Había mujeres que seguían a Jesús, conversa con ellas, lo cual era impensable en el mundo judío, y más aún confía a una de ellas, a María Magdalena, el encargo de anunciarle a los demás su resurrección. Por otra parte, quiero destacar cómo en la actividad de Jesús no hubo acciones cultuales, él no ejerció función sacerdotal. Uno puede pasar todas las páginas del Nuevo Testamento y nunca lo veremos dentro del templo, salvo cuando fue con sus padres a Jerusalén, pero dentro del templo no está, sino cuando agarra un látigo y empieza a sacar a los mercaderes. De resto, predica en las afueras del templo, pero él no ejerce acciones cultuales. Por otra parte, su actitud genera la enemistad de la clase sacerdotal, que son los que se encargan de generar y gestionar el proceso contra Jesús. Realmente, en la comunidad neotestamentaria y en seguimiento de esta actitud de Jesús, hay una ruptura con las mediaciones culturales del Antiguo Testamento, pero creo que vale la pena recordar cuáles eran dichas mediaciones culturales, que evolucionan en la historia bíblica, desde la prehistoria de Israel, cuando sus protagonistas dialogaban con Dios y sin intervención de profesionales del culto. Luego, en los libros cuya protagonista es Moisés, dado que su redacción se realizó después del exilio por la escuela sacerdotal, que tenía por propósito justificar su origen en la figura del sacerdote Aarón, aparecen Aarón y otros sacerdotes, pero en los estratos más arcaicos Moisés ejerce funciones de mediación. Él es el que habla con Yahvé, él es el único que traspasa la línea divisoria entre el espacio sagrado y el espacio profano, y además realiza acciones cultuales.
Durante la sedentarización en la tierra de Canaán, sus protagonistas ejercieron funciones de mediación como interlocutores de Dios y realizaron acciones cultuales, Samuel, Saúl, David, Samuel y Saúl, pero la experiencia religiosa comienza a estar asociada a los santuarios y a los sacerdotes. La decisión política de David de construir el templo de Jerusalén y de llevar la capital a Jerusalén implica la profesionalización del sacerdocio en la figura del Sadoc y la diferenciación de sacerdotes y levitas en una historia de conspiraciones y crímenes. Cuando se dividió Israel en el reino del norte, Jeroboam construyó centros de culto en Dan, y mientras en el reino del sur, Josías posteriormente restauró la centralización del culto en Jerusalén, para lo cual ordenó destruir los santuarios y los altares en los lugares altos. Nuevamente en el exilio babilónico, los sacerdotes fueron quienes defendieron y mantuvieron la identidad del pueblo judío para evitar ser asimilados por el nuevo medio cultural. Estos sacerdotes que eran de la descendencia de Sadoc quieren adquirir una nueva personalidad y entonces comienza la escuela sacerdotal a engarzarlos, a entroncarlos con Aarón y a crearse el sacerdocio aaronita. Al regresar del exilio, Esdras y Nehemías, dos sacerdotes, dirigieron el regreso y fueron los que ejercieron la autoridad entre los que se establecieron en Jerusalén. Con lo cual el sistema de gobierno judío pasó de ser una monarquía gobernada por un rey a una teocracia gobernada por sacerdotes. En el periodo intertestamentario, la familia de los macabeos adquirió el título de sumos sacerdotes con el que conocemos, por ejemplo, a Anás y Caifás, y que eran en su identidad descendientes de Aarón y ejercían el poder político y religioso. Obviamente, la ruptura con las mediaciones religiosas del culto antiguo implica el reconocimiento de la mediación única de Cristo en las páginas del Nuevo Testamento, que se desarrolla por todas partes. Quien me ve a mí no es, ya no hay un culto, ya no hay un culto organizado, sino que el culto es la limosna y la solidaridad. Ahora bien, es la carta a los hebreos la que desarrolla de una manera más específica el sacerdocio único de Cristo, como que ya no hay necesidad del culto tradicional, sino que el único mediador y sacerdote es Cristo. Y este es el tema de la carta a los hebreos. Por otra parte, en el Nuevo Testamento vemos una riquísima diversidad de ministerios, de las cuales hablan el libro de los Hechos, habla de apóstoles, habla también de presbíteros, habla de algunos episcopos y habla de los primeros diáconos que fueron a quienes se les encomendó un nuevo servicio dentro de la comunidad. Ahora bien, lo más interesante, hay unas listas en los escritos paulinos en que hay cantidades, hay más o menos 14 ministerios diversos, a cada uno de los cuales corresponde un carisma, es decir, un don del Espíritu para la construcción de la comunidad. Pero también el Nuevo Testamento nos muestra la presencia activa de las mujeres en las comunidades. Siempre se piensa en Pablo como un enemigo de las mujeres y por el contrario las visibiliza con nombre, apellido, dirección y teléfono a muchas de ellas, y dice, por ejemplo, de Febe, la recomienda como nuestra hermana Febe, diáconos, y utiliza ahí el sustantivo masculino, diáconos de la iglesia de Cencras. Sería interminable aquí hacer la lista de todas las mujeres que son citadas en los escritos paulinos y también en el libro de los Hechos de los Apóstoles.
En síntesis, de este período, según el Nuevo Testamento, en Jesús se supera la mediación cultural del Antiguo Testamento y se establece una nueva relación que no está reducida al culto. El otro hecho evidente es que Jesús no fue sacerdote, no ordenó sacerdotes y en las primeras comunidades de creyentes tampoco hubo sacerdotes. Asimismo, que las mujeres participaron activamente en la difusión del Evangelio y en la vida de las comunidades. Un nuevo capítulo comienza en los, digamos, en el encuentro con el Imperio Romano, que es el primer ámbito de difusión del Evangelio, y se caracteriza por controversias con muchos grupos, pero particularmente con los gnósticos. Debo mencionar aquí la paz de Constantino, haciendo simplemente unas puntualizaciones, que la paz de Constantino consagró el paso de la comunidad doméstica a la basílica romana y a una nueva organización. Y las mujeres debieron callar en esta circunstancia, sobre todo cuando se hizo religión oficial. ¿Cuál es el contexto? Que lo mencionaba anteriormente Socorro y que yo le doy una gran importancia. Para mostrar la continuidad del Antiguo y del Nuevo Testamento, se produjo la transposición de instituciones del judaísmo a la comunidad eclesial y la sacerdotalización de los ministerios. Esta sacerdotalización implicaba reconocer en la figura de los dirigentes un carácter sacral y además de superioridad. Se empieza como a construir una mirada de iglesia de manera como que unos son los que ejercen unas funciones cultuales y otros son los destinatarios de esas funciones cultuales. Incluso algunos ya empiezan a hablar de un plebs, de un pueblo, y de un clero, que sería este grupo de superiores. Entre los textos representativos de la presencia y ausencia de mujeres en la organización eclesial, tenemos testimonios de la presencia de mujeres ejerciendo ministerios diversos. Hay testimonio también en el rechazo de los polemistas, en las colecciones de prácticas y normas, en los pronunciamientos de los concilios, en los rituales. Por ejemplo, una carta del Plinio el Joven que habla al emperador Trajano, en que menciona que detuvo a unas mujeres que decían que eran ministras y a las que torturó. Las cartas de Basilio de Cesarea, que escribe a las diáconos hijas del conde Teresio, cartas de Juan Crisóstomo a mi señora, la diácono Amprucla, a la diácona Pentadia, a mi señora, la diácono venerable llamada por Dios Olimpia. Y anoto, en la palabra griega que utilizan todos estos autores, la palabra es diácono, no aparece la palabra diaconisa. Pero en las traducciones prefieren utilizar la palabra diaconisa. También Teodoreto escribió a la diácono Casiana, a la diácono Celerina. En su historia eclesiástica menciona a la diácona Publia. Gregorio de Nisa menciona a la diácona Lampadión. Egeria cuenta que conoció a la diácona, esa sí habla de diaconisa, no sé si por traducción, de nombre Martana. Paladio, que encontró a la diácono Sabiniana, y Sosómeno escribió la vida de Olimpia, la más célebre de las mujeres de la Iglesia de Oriente, concretamente la Iglesia de Constantinopla. En los escritos de los polemistas le dan durísimo a las mujeres, Ireneo de León, Tertuliano, Epifanio de Salamina, el Ambrosiaster, cuestionaron y rechazaron que las mujeres
pretendieran ejercer un servicio que solamente deberían prestar los varones. Parece que Tertuliano culpaba a las mujeres de todos los males. Y leo este texto de Tertuliano. ¿Ignoras que eres Eva? Vives en este mundo la sentencia contra tu sexo. Eres la puerta del diablo. Eres tú, que eres la primera que ha violado la ley divina, quien ha embaucado a aquel a quien el diablo no pudo embaucar, quien ha vencido tan fácilmente al hombre, imagen de Dios. Y también dice Tertuliano en otro lugar, no se permite a la mujer hablar en la iglesia, ni enseñar, ni bautizar, ni ofrecer la Eucaristía, ni cualquier otra función, menos reivindicar un oficio sacerdotal. Del siglo III es la didascalía, un conjunto de normas e instrucciones de la iglesia siríaca que recomienda: honraréis a la diácono como siendo figura del Espíritu Santo, y le recomienda al obispo el servicio de una diácono es muy deseable y necesario, porque hay casas en las que no puedes enviar al diácono para que visite a las mujeres. Y en las casas de los paganos enviarás allí a la diácono. También para muchas otras cosas se precisa el recurso de una mujer diácono. Cuando las mujeres descienden al agua para el bautismo, se requiere que las que descienden al agua sean ungidas con el óleo por la diácono. Y cuando sale del agua, la diácono la recibirá, la instruirá y la adoctrinará. Además, prestarán todos los servicios de los que tienen necesidad, tanto a las ancianas y sin fuerzas como a los hermanos y las hermanas que están enfermos. La mujer se ocupará activamente del servicio de las mujeres y el hombre, diácono, del servicio de los hombres. Sin embargo, la didascalía, después de todo esto, también dice que no es conveniente ni necesario que las mujeres enseñen, porque el Señor Dios, nuestro Maestro, nos envió a nosotros, los 12, a predicar al pueblo y a los paganos. Si hubiera sido necesario que las mujeres predicasen, nuestro Maestro les hubiera mandado que predicasen junto con nosotros. Por eso dice también, no permitimos que una mujer bautice ni que alguien se deje bautizar por una mujer. Hay que recordar que era una de las prácticas de las sectas que estaban en ruptura con el cristianismo oficial. Era que había mujeres que bautizaban, porque es algo ilegítimo y constituye un gran peligro para la que bautiza y para el que es bautizado. Si fuera permitido ser bautizado por una mujer, nuestro Señor y Maestro habría sido bautizado por María, su madre. Otro documento un poco posterior es las constituciones apostólicas, que utiliza los títulos de diácono en los textos más antiguos que provienen de la didascalía, y en otros utiliza el título diaconisa. Por eso dice, considerad a la diácono como título del Espíritu Santo. Ella no habla ni dice nada por su cuenta, de la misma manera que el Espíritu Santo no hace ni dice nada por sí mismo. Además, en las constituciones apostólicas aparece un ritual de ordenación de la diácono absolutamente idéntico al ritual de ordenación del diácono, al cual me refiero más adelante. Algunos concilios se refieren también a ministerios eclesiales femeninos con medidas disciplinarias en que se prohíbe, pero también algunos, como el de Calcedonia, dice, establece una reglamentación. Por ejemplo, no se ordenará a una mujer antes de la edad de 40, y esto solo tras un estricto examen. Hay una carta también del Papa Gelasio que prohíbe a las mujeres desempeñar funciones litúrgicas o ser ordenadas. Hemos oído, para nuestra consternación, que el desprecio de las cosas divinas ha llegado hasta el punto que las mujeres son animadas a servir en los sagrados altares y a desarrollar todas las demás labores que son asignadas solo al servicio de los hombres y para los que ellas no son apropiadas. Es interesante que la legislación civil en las novelas de Justiniano se incluya a las diaconisas en el grupo clerical y se reglamenta su ordenación.
y que se deben tener en cuenta para que no se haga nada fuera de las regulaciones. En cuanto a los rituales, las constituciones apostólicas incluyen un ritual de ordenación de diaconisas inmediatamente después de las de ordenación de obispos, presbíteros y diáconos. Para todos, el gesto propio es la imposición de manos por el obispo, acompañada por la oración consecratoria. En el Eucologio Barberini, de la tradición bizantina, contiene un rito de ordenación de diaconisas que pasó a otros eucologios, en los que también es idéntico el de la ordenación de diáconos y la de las diaconisas. Y también existe una oratio ad diaconam faciendam que se encuentra en la mayoría de los pontificales y sacramentarios del medioevo. Testimonios son también en las catacumbas romanas de Calixto y Domitila y la de Priscila, los frescos que representan una celebración presidida por una mujer. También hay que mencionar la historia de Radegunda, que se hizo diaconisa, esposa del rey de los francos, de Clotario, que huyó y se hizo ordenar diaconisa. También vale la pena recordar la ordenación diaconal de abadesas de monasterios. Algunas eran incluso abadesas mitradas, como las del monasterio de las Huelgas de Burgos, y que llevaban además estola y manípulo para significar el poder jurisdiccional que habían recibido. Créanme que no es fácil reducir en unas pocas filminas el 2000 años de historia. En todo caso, la sacerdotalización, argumento para responder a una coyuntura, se constituyó en práctica y doctrina. Con el paso de las comunidades domésticas a la religión oficial, la experiencia de comunidades incluyentes fue reemplazada por la organización eclesiástica patriarcal. No existían dudas acerca de la superioridad del hombre y la inferioridad de la mujer. Sin embargo, muchas ejercieron funciones de liderazgo y servicio según los numerosos testimonios de diaconado femenino en la Iglesia de Oriente y de Occidente. La pregunta que se suscita aquí es si se trataba de una verdadera ordenación sacramental, que es la pregunta que el Papa Francisco hace cada vez que tiene que referirse a este asunto. En todo caso, según mi repaso de textos, las mujeres diáconos y o diaconisas eran ordenadas por la imposición de manos del obispo y la oración consecratoria, al igual que los demás miembros del clero. En cuanto a si era un sacramento o un sacramental, esta distinción, y quiero subrayarlo, responde a categorías escolásticas posteriores que en ese momento no se estaban planteando. ¿Por qué y cómo fue la exclusión de las mujeres de la organización eclesial? La Iglesia medieval reprodujo los modelos de organización de la sociedad feudal, y con el deterioro del poder real y la atomización de los estados, la Iglesia de Roma, el poder de la Iglesia de Roma, se convirtió en un factor de unidad. Hay que recordar la reforma de Gregorio VII, que centró el poder eclesial en el papado y ahondó la división de la Iglesia en clérigos y laicos. Y lo que establecía esta diferencia era concretamente el sacramento del orden, que a los unos les daba una potestad de la cual carecían los otros. Ahora bien, del siglo XII data el septenario sacramental que hoy conocemos nosotros, y de esta época es la elaboración de la teología, que se ofició en contextos polémicos para condenar movimientos de protesta contra el poder de la Iglesia, como el movimiento de Joaquín de Fiori, de los petrobrusianos, de Juan de Huys,
inclusive el de Lutero. Hay 3 documentos y una referencia a los concilios de Florencia a los que me voy a referir, que son el decreto de Graciano, los libros de Pedro Lombardo y la Suma Teológica de Santo Tomás. Según el decreto de Graciano, que va a 1140 y que va a sustentar en gran parte la formación y la elaboración teológica de los siglos posteriores, decía que debido a la condición de subordinación, la mujer debe someterse en todo al marido. La imagen, decía también, la imagen de Dios está en el hombre, que ha recibido de Dios el poder de gobernar como su vicario, por ser imagen de Dios, y por lo tanto la mujer no fue creada a imagen de Dios. Decía también que están sujetas al dominio del varón y no tienen ninguna autoridad, ni pueden enseñar, ni pueden ser testigos, ni pueden dar fe, ni pueden juzgar. ¿Cómo podrían, por tanto, mandar? Por eso concluye, no pueden ser promovida al sacerdocio ni al diaconado. Lo importante del cuarto libro de sentencias de Pedro Lombardo es que define que el orden es uno de los 7 sacramentos de la nueva ley y lo interpreta en función de la consagración sacerdotal, definiendo el orden sacerdotal como un signo de la Iglesia por el cual se confiere al ordenado la potestad espiritual. Ahora bien, no se plantea si la ordenación de mujeres ni menciona diáconos o diaconisas. Santo Tomás interpreta el sacramento del orden desde la perspectiva sacerdotal, relacionándolo como potestas, como poder para consagrar. Y con la fórmula in persona Christi precisó que el sacerdote no actúa en su propia potestad, sino desde la que Cristo le concede para obrar en representación suya, porque participa del sacerdocio de Cristo por la ordenación. La mujer aparece junto con los niños, los incapaces privados del uso de razón y los físicamente discapacitados, los esclavos, los asesinos y los hijos ilegítimos en el capítulo de los impedimentos. Por eso se habla del impedimentum sexus, porque la mujer se encuentra en estado de sujeción y no puede recibir el sacramento del orden. La otra razón es que no tiene semejanza natural con lo que significa y por lo tanto no puede actuar in persona Christi. Posteriormente, el Concilio de Florencia convirtió la sacramentología de Santo Tomás en doctrina eclesial y por eso el sacerdote repite las palabras de la consagración eucarística in persona Christi, y el Concilio de Trento volvió a repetir estas líneas que se convirtieron en doctrina eclesial que llega hasta nuestros días y que van a tener una incidencia interesante, para atrás, porque esta perspectiva sacerdotal quedó consagrada en la liturgia, en la espiritualidad y en los imaginarios que confieren dignidad y honor a los sacerdotes. Ahora bien, también desde la minusvaloración de la mujer propia de su tiempo, para Santo Tomás es perfectamente comprensible que el estado de sujeción de la mujer la hace inepta para la recepción de este sacramento y que no pudiera actuar in persona Christi. Las razones verdaderamente fundamentales para negar la ordenación sacerdotal de las mujeres provienen de los documentos muy recientes en que me ubico directamente en esta parte, en la carta de Pablo VI al arzobispo de Canterbury, la declaración Interim Signoris de la Congregación para la Doctrina de la Fe y la carta Ordinatio Sacerdotalis de Juan Pablo II. Además, un texto del prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Monseñor Ladaria. Lo interesante de estos documentos es que no tienen en cuenta la interpretación que la Iglesia propusiera de Vaticano II como la comunidad de los bautizados y no solo la jerarquía.
Y esta visión tenía que replantear la interpretación de los ministerios eclesiales y consiguientemente traducirse en la praxis eclesial. De hecho, del Concilio Vaticano II surgieron una serie de novedades como el restablecimiento del diaconado permanente, un nuevo rito de ordenación que cambió la entrega del cáliz y de la patena por la imposición de manos, es decir, un cambio del carácter sacrificial al carácter ministerial. La Ministeria Quaedam, que estableció los ministerios instituidos, Evangelii Nunciandi, que propone otros ministerios, y Christi Fideles Laici, que distingue ministerios ordenados y ministerios no ordenados. Ahora bien, el diaconado permanente y ministerios instituidos son únicamente para los varones. La carta de Pablo VI al arzobispo de Canterbury en 1975, el mismo año de la exhortación Evangelii Nunciandi, que hablaba de una diversificación de ministerios eclesiales, decía: no es admisible ordenar mujeres para el sacerdocio por razones verdaderamente fundamentales que comprenden. Ejemplo, las Sagradas Escrituras, de Cristo que escogió apóstoles solo entre varones, la práctica constante de la Iglesia que ha imitado a Cristo, escogiendo solo varones, y su viviente magisterio, que coherentemente ha establecido que la exclusión de las mujeres del sacerdocio está en armonía con el plan de Dios para su Iglesia. Posteriormente, la Congregación para la Doctrina de la Fe repitió estas razones verdaderamente fundamentales en el motu propio Interim Signoris, que lleva la firma de Pablo VI. La Carta Ordinatio Sacerdotalis de 1994, Juan Pablo II cierra cualquier discusión cuando afirma: en virtud de mi ministerio de confirmar en la fe a los hermanos, y con el fin de alejar toda duda en cuestión de gran importancia que atañe a la misma constitución divina de la Iglesia, declaro que la Iglesia no tiene en modo alguno la facultad de conferir la ordenación sacerdotal de las mujeres, y que este dictamen debe ser considerado como definitivo por todos los fieles de la Iglesia. Ahora bien, y como si esto fuera poco, una carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe al año siguiente, con la firma del cardenal Ratzinger, dice que esta se debe considerar una declaración de carácter infalible. Eso dice. Hace un par de años, Monseñor Luis Ladaria, el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, publicó un artículo en el Observatorio Romano en que, resumiendo, dice que para evitar las dudas que se pueden estar presentando al respecto, dice que Cristo quiso conferir el sacramento del orden a los 12 apóstoles, todos hombres, quienes se lo comunicaron a otros hombres. La Iglesia siempre se ha reconocido vinculada a esta decisión, por lo que excluye que el sacerdocio ministerial pueda ser válidamente conferido a las mujeres. Resumiendo, estos argumentos se fundamentan en el modelo eclesial tridentino, habla de sacerdocio, que es lo que había quedado de el proceso de sacerdotalización, pasando por la elaboración del sacramento, de la teología del sacramento del orden como sacramento del sacerdocio, y que pasó al concilio de Florencia y de Trento, y en la interpretación sacerdotal del sacramento del orden, ignorando las líneas eclesiológicas trazadas por Vaticano II y la consiguiente interpretación de la ministerialidad eclesial. Y estoy terminando. Es que a pesar de la perspectiva ministerial, en lugar de la perspectiva sacerdotal que propuso Vaticano II, es que no veo aquí, se me pierde. Los documentos del magisterio lo hicieron en clave sacerdotal y con argumentos teológicos preconciliares. En una síntesis muy rápida, quiero aquí
recordar que Jesús no fue sacerdote, que no ordenó sacerdotes, que no hubo sacerdotes en las primeras comunidades, que el Nuevo Testamento registra la presencia de mujeres comprometidas en la difusión del Evangelio, que se produjo el proceso de sacerdotalización en el siglo III y que este proceso contribuyó a la exclusión de las mujeres. Sin embargo, hubo mujeres diáconos y diaconisas ordenadas por el obispo que les confió este ministerio, que el argumento para responder a una circunstancia coyuntural se hizo doctrina cuando en la Edad Media se elaboró la teología del sacramento del orden, que la opinión androcéntrica de la inferioridad de la mujer explica que Santo Tomás negara a las mujeres su ordenación con el impedimento sexus y para actuar in persona Christi, que Vaticano planteó la ministerialidad eclesial superando el exclusivismo sacerdotal, pero las mujeres continúan siendo excluidas de la ordenación. Ahora bien, estos documentos de las razones verdaderamente, las razones verdaderas para excluir a las mujeres, niegan es la ordenación sacerdotal desde argumentos preconciliares, pero desde las líneas eclesiológicas trazadas por Vaticano II, no hay razones teológicas que impidan la ordenación de mujeres para el diaconado, el presbiterado o el episcopado. He dicho, 2000 años de historia en, creo que eran 10 filminas. Isabelita, muchísimas gracias por tu aporte, por el esfuerzo de sintetizar también en pocas diapositivas y en poco tiempo todo este proceso investigativo. Pues vamos a abrir entonces a las preguntas del auditorio, quienes quieran hacerlas. Yo quisiera iniciar con 2 apreciaciones o preguntas mientras se animan a irlas colocando en el chat. Y una de ellas, Isabelita, es que pareciera que nos regimos más hoy, siglo XXI, por la normativa del Antiguo Testamento que por la del Nuevo Testamento. Esa es una apreciación. Y la otra es cómo todo lo que tú planteas en tu segundo capítulo apunta mucho, sobre todo la última parte, a toda la experiencia sacramental de la vida sacerdotal o de lo que podría ser la sacerdotalización o la participación de la mujer en la iglesia. ¿Qué nos podrías decir al respecto, Isabelita? En realidad pesó mucho esa respuesta que dieron los padres de la iglesia, Ireneo, Cipriano, también de alguna manera, no, fundamentalmente Ireneo y Cipriano, que para demostrar la continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento que se estaba cuestionando, lo que plantean es, se hizo la transposición de las funciones cultuales del Antiguo Testamento y entonces decía, había sacerdotes en el Antiguo Testamento, ahora esos son los presbíteros. Había sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento o en el mundo judío, esos son ahora los obispos. Había levitas, esos son ahora los diáconos. Esta transposición de funciones cultuales empieza a crecer y quienes las ejercían como que disfrutan, aprovechan esa condición sacral que les va dando la condición sacerdotal, y esto establece una línea divisoria entre la jerarquía o entre el clero y el plebs. Finalmente también la iglesia o la comunidad se organiza a imagen de la sociedad civil, que es una sociedad desigual, una sociedad en la que hay unos que tienen más, hay un estado de la nobleza o el ordo de la nobleza y el estado del pueblo. Y la reproduce, y uno ve
imágenes de la Edad Media en que aparecen el Papa y el Emperador, la nobleza y el pueblo, y casi como que se reproducen la una con respecto a la otra. Y yo creo que inconscientemente los dirigentes de la iglesia se fueron quedando asumiendo esta función de superioridad y de sacralidad, además de que hay un imaginario ahí de esa superioridad y de que ejercen una potestas. Hay que pensar que durante todo el primer milenio no existió la noción que tenemos nosotros hoy de sacramentos, que además fue la que nos llegó a través del catecismo de Astete y del catecismo, sí, fundamentalmente del catecismo de Astete. Anteriormente había diversidad de sacramentos, de sacramentalidades. Hay cantidades de listas. La primera lista oficial de sacramentos es del Concilio de Letrán en el siglo XI. Entonces, no podemos pensar de la misma manera que, o sea, que siempre fue igual. Lo que pasa además es que cuando se elaboró la teología del sacramento del orden, que además se elaboró sin una eclesiología que la fundamentara, entonces se elaboró como el sacramento del sacerdocio y de ese sacerdocio fundamentado en una potestas para el sacrificio eucarístico, porque sacerdocio y sacrificio van un tanto de la mano. Y yo creo que es lo que fundamentalmente está. Entonces, mientras Vaticano II hace un planteamiento totalmente diferente, en que rompe esa visión piramidal de iglesia dividida en un clero y laicado, para proponer una iglesia de comunión, una iglesia pueblo de Dios, una iglesia que es sacramento de la unión de los hombres entre sí y con Dios, en la práctica siguen pesando los imaginarios más de tipo jerárquico y sacerdotales. Y por eso yo creo que hay una separación entre los documentos que hablan de la comunidad eclesial y al mismo tiempo, a la hora de negar la ordenación de mujeres, se niega es la ordenación sacerdotal. Creo que con eso respondo a tus preguntas. Gracias, Isabelita. Yo voy a regirme aquí un poco por el chat, te están enviando unas preguntas. Voy a leerte la pregunta que te hace Consuelo Vélez y es la siguiente. Dice, ¿cómo poder diferenciar la ordenación al sacerdocio de la ordenación del presbiterado con más claridad, para que la iglesia institución entienda la diferencia y el resto de la iglesia no se confunda con tu afirmación? Porque a veces cuando dicen no quiero la ordenación sacerdotal de mujeres, algunas personas entienden que no quieres la ordenación presbiteral o el diaconado de mujeres. ¿Qué nos ayudaría para tener más claras estas diferencias? Respondo, Consuelo, gracias por tu pregunta. En todo caso, la ordenación sacerdotal es la anterior a la renovación del rito de la ordenación que hizo el Concilio Vaticano II. El rito de ordenación sacerdotal le entregaba, el obispo le entregaba al sacerdote el cáliz y la patena, que son los elementos del sacrificio propiamente. Inclusive pues había anteriormente una sinonimia entre sacerdocio y presbítero. El documento Romano Pontificalis, que hace la renovación del rito de la ordenación, plantea es la imposición de manos, que es un gesto de confiar un ministerio, y entonces confía al ordenando el ministerio presbiteral y no se habla de ministerio sacerdotal. Sin embargo, hay momentos en que la costumbre se hace ley y se sigue hablando de ministerio sacerdotal, pero es propiamente el ministerio presbiteral.
de verdad que a la gente le ha producido de cuestionamiento este tema de yo no estoy a favor de la ordenación sacerdotal. Yo no estoy a favor de la ordenación sacerdotal como tal. Es decir, porque eso implica entrar a un grupo de superiores, de un grupo que se clericaliza. Yo creo en la ordenación para un ministerio, y los 3 ministerios ordenados son diaconado, presbiterado y episcopado. Gracias, Isabelita. Vamos a oír otra pregunta que está aquí de Cristian Moreno. Dice, profesora Isabel, una pregunta. ¿Puede darme su punto de vista frente a todo lo que menciona con respecto a la experiencia de la Iglesia Anglicana? Allí sí existen diaconisas y sacerdotisas y obispas. ¿Cree usted que algún día la Iglesia Católica Romana llegue a aceptar ordenaciones de las mujeres? Pareciera que muchas veces fueran dogmas. La verdad, Cristian, no he estudiado, no he profundizado suficientemente el tema en la Iglesia Anglicana, pero de alguna manera la respuesta de la carta de Pablo VI al arzobispo de Canterbury era porque en 1975 se estaban ordenando ya las mujeres en la Iglesia Anglicana, y la Iglesia Romana dijo, uy, qué susto que aquí también se quieran ordenar. Es que no se nos olvide que hay miedos alrededor de la ordenación de mujeres, pues porque de alguna manera hay una invasión femenina en un mundo que tradicionalmente ha sido exclusivamente masculino. ¿Será posible? Eso es lo que esperamos y confiamos, que en la Iglesia Católica se pueda abrir a una mirada, o a la posibilidad de una iglesia incluyente y menos quiriarcal. Pero ese será el tema de la próxima sesión. Bueno, y antes de finalizar, vamos a dar la palabra a Gabriel Jaime, que dice que quiere hablar, hacer un comentario y una pregunta. Por favor, Gabriel Jaime, tienes la palabra. Perdón, me pido para el próximo porque me está entrando una llamada y estoy solo ahorita, tengo que atender una llamada. La próximo turno. Gracias. Bueno, listo, queda así. Entonces, Socorro, yo quisiera pedirle a Serena Nochetti, que es autora del libro Diáconas, que es una de los fundamentos también de cualquier trabajo que se haga sobre ordenación de mujeres, que nos respondiera de alguna manera a esa pregunta que dejó en el aire Cristian anteriormente. ¿Será que en la Iglesia Católica se vislumbra la posibilidad de ordenación de mujeres diáconas, presbíteras, obispas? Gracias, Serena, por tu presencia. Gracias, Isabella, por ese libro verdaderamente, realmente muy, muy interesante. Yo creo que tenemos que tener muy bien presente, que pensar bien el cambio de la teología del Vaticano II, porque la teología del ministerio fue pensada no en perspectiva sacerdotal, pero como ministros que van a servir la apostolicidad de la Iglesia, de toda la Iglesia. Esto es el típico de las figuras ministeriales del obispo y del presbítero y del diácono, o sea, diferentes maneras de servir, de cuidar, de curar, de servir la apostolicidad de la Iglesia. Esta yo creo que es una buena hipótesis, como se puede decir, como vía para poner un cambio desde la perspectiva cristológica, ontológica, a una nueva perspectiva eclesiológica y muy
muy cerca del servicio del ministerio como en los primeros siglos. Segunda cosa muy importante, yo creo que tenemos que hablar de debatir contra la idea de sacerdotalización, sacralización de los ministerios, pero también cómo repensar la idea del cursus honorum. Yo creo que esta es una nueva pista, una nueva posibilidad de reflexionar sobre el diaconato para las mujeres. Y también yo creo que tenemos que... está una idea en Lumen Gentium 28, cuando los padres del Concilio Vaticano II y los peritos han puesto una diferenciación entre divina istituzione, el ministerio es de divina istituzione, pero las figuras ministeriales del obispo, del presbítero, del diácono son llamabantico, son llamadas así, llamabantico, no es de derecho divino, no es una realidad que no se puede cambiar, que está obispo, presbítero y diácono. Esto es una segunda posibilidad de cambio de paradigma teológico. Yo creo que es muy importante el libro de Isabel porque pone la interacción entre un modelo eclesiológico y modelo de teología del ministerio y figuras ministeriales. Hay que tener siempre muy cerrado modelo de iglesia, modelo eclesiológico, modelo de teología del ministerio y figuras ministeriales. Se va a cambiar modelo eclesiológico como en el Vaticano II, no se puede no cambiar, no volver a otra forma de figuras ministeriales. Yo creo que esta es una posibilidad muy importante. Tenemos que repensar la tradición. Y esto va a poner preguntas sobre la apostolicidad de la Iglesia. Esta es como una llave que puede abrir nuevas perspectivas. La final, yo creo que después del Vaticano II, con Juan Pablo II y con el cardenal Ratzinger, nosotros había un cambio de fundamentación en la teología del ministerio ordenado. Se regresó a perspectiva cristológica, ontológica, de símbolo individuo, no sé la palabra en español, disculpe. Esto es un problema. Esta teología que es del Concilio di Trento, de teología tardo-escolástica, es un problema para nosotras. Y también en Querida Masonía, esta fue la lectura. Eso es un problema muy grande en nosotros, yo creo, porque tiene esta idea de orden sagrado. No es posible. Esta es mi idea. Yo creo que esta posibilidad para ordenación diaconal y también yo creo para debatir sobre ordenación presbiteral, porque los presbíteros no tenían presidencia eucarística antes del siglo IV en el contexto rural y siglo VIII en contexto de ciudad. Esta es una diferencia muy importante entre el obispo y los presbíteros. Gracias. Disculpe por mi español que no es tan bueno. Maravilloso tu español, Serena. Muy pobre. Muy bueno, muy maravilloso. Muchas gracias. Gracias, Serena. Aquí hay una mano levantada que le voy a dar la palabra directamente a ella. Loida Sardiñas, compañera y amiga nuestra, creo que puede directamente hacer la presentación que hizo aquí en su chat y contarnos la experiencia para ayudar a responder a la pregunta de Cristian. Por favor, Loida. Loida. Hola, sí, Ya. me enredé un poco, gracias, Soco.
Muchísimas gracias por ese libro, Isabelita, que queremos conseguir y leer. Bueno, la experiencia de Te lo la mandé, iglesia- Loida. Ay, qué rico, gracias, mi linda. Yo soy diácona de la Iglesia Episcopal Anglicana de Colombia, próxima a ordenar, decía en el chat, el 17 de octubre. Dios mediante, la experiencia de la iglesia nuestra, bueno, data de 1944. Florence Lee Tim fue una mujer de Hong Kong, la primera de ese sínodo de la diócesis de Hong Kong, Macao. Fue la primera provincia que ordenó mujeres desde el año 44 del siglo pasado. Obviamente el obispo tuvo que dimitir al episcopado un tiempo, en fin, fue complejo hasta el día de hoy. A partir de los años 70 hubo, pues digamos, una explosión de muchas más diócesis que se unieron a esta intención de la ordenación diaconal y presbiteral de mujeres. No ha sido un camino fácil en el sentido de que todavía hay obispos, hay hermanos sacerdotes varones, hay diócesis enteras que se niegan a ordenar, digamos, aceptan, porque son parte de las 40 provincias de la comunión, aceptan estatutariamente, institucionalmente la ordenación, pero en su fuero interno pues siguen habiendo reticencias. Igual creo que es un camino muy maravilloso, implicó un proceso profundo de análisis bíblico, hermenéutico, de, como tú lo has hecho, Isabelita, de revisar también la historia de la tradición cristiana mismo, de la presencia de sacerdotas, de mujeres lideresas y por supuesto de revisar todos esos estatutos epistémicos bíblicos, ¿no? Para la ordenación. Yo creo que es importantísimo el tomar en cuenta la ministerialidad, la vocación que va más allá de la cuestión de género de los y las bautizadas hacia la Sagrada Orden Presbiteral, por supuesto para nosotros en comunión con un obispo, pero pues nos sentimos muy orgullosos en esto, es un camino recorrido. Creo que en la vocación también otro tema ahí es el ecumenismo, ¿no? Del mismo modo que hablamos de la participación eucarística y de abrir la Eucaristía de manera ecuménica, pues también tendremos que llegar a esos diálogos mucho más prolíferos, profundos, ¿no? Sobre la ordenación de mujeres. Muchísimas gracias, Soco, también a ti. Gracias, Loida. Gabriel Jaime estaba Bueno, pidiendo muchas la gracias. palabra. Y quisiera, Gracias. Isabelita, discúlpame, antes a Gabriela, vamos a darle la palabra y vamos cerrando. Gabriel Jaime, por favor, tiene la palabra. ¿Ya? Sí, ya. Muchas gracias, muchas gracias. En primer lugar, bueno, me vuelvo a presentar. La charla pasada estuve presente también, pero como algunos no me conocían y de pronto otros tampoco hoy, pues soy Gabriel Jaime Pérez, presbítero jesuita. Quiero hacer una aclaración. Para mucha gente cree que las iniciales que nosotros colocamos después de nuestra firma, los jesuitas, SJ significa sacerdote jesuita. Eso es falso, no significa eso. Significa de la compañía de Jesús, Societatis Jesu en latín. Entonces yo quiero hacer esa aclaración porque yo, de acuerdo con todo esto que ya está exponiendo Isabelita y lo que nos enseñó el padre Alberto Parra, que recordaba Isabelita en la charla pasada, pues nosotros deberíamos desterrar de nuestro vocabulario aplicada a los presbíteros, a los obispos, la palabra sacerdote, porque el único sacerdote es Cristo. Es más, yo creo que la palabra por supuesto que la palabra ministerio sacerdotal debe ser dejada de usar
y no se usa oficialmente, pero también la palabra sacerdocio ministerial debería ser desterrada. Debería hablarse más bien de ministerio presbiteral, ministerio diaconal, ministerio episcopal, etcétera. Y que vayamos desterrando del vocabulario nuestro la palabra sacerdote aplicada a cualquier ser humano, sea hombre o mujer, a no ser que sea el sacerdocio de los fieles. Es que la palabra común, sacerdocio común de los fieles, es como para identificarlo de que hay un sacerdocio especial que es el de los hombres. No, el sacerdocio de los fieles es la participación en el único y eterno sacerdocio de Cristo como único mediador. Y todos los demás tenemos distintos ministerios, distintos carismas, de acuerdo con lo que muy acertadamente expone Isabelita, basado pues en todas las fuentes del Nuevo Testamento. Entonces, eso por un lado. Y yo quisiera, pues, para terminar, destacar que me parece muy significativo que estemos teniendo esta charla sobre el tema de la exclusión de las mujeres en la iglesia, el día en que se festeja la Asunción de María Santísima. Es decir, que deberíamos aprovechar los presbíteros y todos los que de alguna manera podemos acceder al uso de la palabra en distintos ámbitos, incluso en las celebraciones, en las homilías, etcétera. Deberíamos aprovechar estas fiestas de María para resaltar que la mujer tiene que ser reconocida en su dignidad y en sus derechos. Y la Virgen María nos constituye para nosotros como un motivo para ello. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, yo creo que les agradecemos muchísimo todas las preguntas. Desafortunadamente no podemos dar respuesta a todos en este momento, pero ahí quedan en el chat para empezar la próxima semana. Mary Betty, por favor. Sí, gracias, Socorro. Gracias, Isabelita, por este recorrido histórico que nos ayuda a visibilizar las razones por las cuales fueron excluidas las mujeres del camino sinodal, si se quiere, más propiamente sabiendo que ellas estaban en estas iglesias neotestamentarias como tú hiciste mención, ¿no? Y que para nosotros y nosotras hoy es importante retomar. En nuestro próximo encuentro, Isabelita abordará el tema de la Ecclesia Semper Reformanda. Ella nos dice que quienes detentan la potestas, como ya la escucharon, recibida en el sacramento del orden, están en el dilema entre perder el poder y seguir la propuesta y ejemplo de Jesús, como lo menciona en Mateo 20:26. El que entre ustedes quiera ser grande deberá servir a los demás. Bien, en esta línea, el próximo sábado 22 de agosto, Isabelita nos adentrará en los argumentos para justificar la ordenación de las mujeres, argumentos que han sido desde la eclesiología del Vaticano II y su recepción creativa en América Latina, desde las prácticas históricas quiriarcales del cristianismo, desde la teología de los ministerios eclesiales. De nuevo, agradezco a todos y agradecemos a todos la presencia y a Isabelita por esta excelente presentación. Como ella misma dice, no hay razones teológicas ni bíblicas para negar la ordenación a las mujeres. Y más en esta sinodalidad y primavera eclesial, que es importante retomar, como bien decían, los modelos eclesiales. Pues bien, los invitamos a seguir reflexionando y que no nos quedemos durante esta semana con estas preguntas y con esta fundamentación y esta argumentación histórica que Isabelita muy bien nos ha presentado. Muchísimas gracias, un saludo para todos y los esperamos el próximo sábado a las 9 de la mañana. Un aplauso para Isabelita. Gracias. Muy buenos días, un favor, qué pena con ustedes como a manera de propuesta, ya que la reunión del próximo sábado, creo que es la última, no sé si estoy mintiendo, profesora Isabel, ¿qué posibilidad hay de que la sesión sea un poco más larga? Yo veo que hay en el chat ahí
hay personas que aún tienen preguntas, que de pronto quieren conversar una que otra cosa, entonces pues tratándose de pronto de la última sesión, me parece que podría ser un poquitico más larga, pues para disfrutar un poco más de su libro y de su punto de vista. Pues a mí todos estos temas me interesan mucho porque es de una u otra manera irse le metiendo como el agua a la cabeza cerrada de la iglesia en muchos temas. Entonces esto para mí es muy apasionante. Muchas gracias. Claro que sí. Muchas gracias por la sugerencia. Maravillosa. Algunos que han escrito acerca de cómo adquirir el libro, si me escriben un correo, con mucho gusto se los podemos, escriben su correo en el chat y con mucho gusto les puedo mandar el PDF, o también se puede descargar en Amazon y en Apple Books. Gratis. Sin costo, sin costo. Gratis, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes. Sí. Me emociona mucho tenerlos aquí acompañándome y espero que nos veamos la próxima semana. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas Felicidades. gracias. Chao, Hasta chao. luego. Adiós, Gracias, adiós. gracias. Mauro. Gracias, Isabel. Mauro tiene un lugar muy importante porque él me montó en este asunto de volver a retomar el tema de los ministerios eclesiales. Gracias. Estábamos Mauro y Serena reunidos en El Salvador, en un congreso, y allá empezamos con este tema. Tenemos que seguir y contamos uniendo todas las voces en este concierto. Un abrazo para todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, chao.